Ya, ok. Comenzamos. Este, Buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día sobre malformaciones ortopédicas más frecuentes en pediatría. Eh, el objetivo de esta clase es en realidad reconocer las consultas que vienen los pacientes, las mamás, a tratar de que uno le dé un diagnóstico y a veces vienen referidos. Ustedes saben que el Hipólito es un hospital de referencia y vienen referidos de los centros periféricos con diagnósticos y hay que uno ahí en el consultorio, ¿no? Más que todo son pacientes que vienen a la consulta, tratar de definir frente a qué caso están, ¿no? Decirle lo que le han puesto en el diagnóstico no es lo correcto o hay que esperar un tiempo para definir si es o no es lo que están pensando. Entonces vamos a hablar, en la consulta más frecuente que vienen en los problemas de los niños es para descartar el pie plano, ¿no? El pie plano, ¿no? Este, Vamos a iniciarlo con esta patología que es muy frecuente, ¿no? En la consulta que vienen los niños y hay que decirle a la mamá, porque en realidad eh, los problemas ortopédicos al final el pediatra solamente puede orientar y transferir al especialista que viene a ser el traumatólogo y el ortopedista, ¿no? Solamente uno hay que ya tratar de decirle si es o no es lo que está el paciente presentando. En caso de pie plano, la definición es la disminución del arco longitudinal, ¿no? Del pie asociado a un valgo, ¿no? Es común en la infancia, es común. Y eso generalmente se debe a la laxitud de los ligamentos o también por el aumento del tejido adiposo a ese nivel, en el arco plantar, ¿no? Se resuelve espontáneamente en la mayoría de los casos, está presente en el 10 a 15% de los pacientes adultos presentan este pie plano, ¿no? Y es asintomático y no produce ningún tipo de limitación funcional. ¿Y cuál es lo característico del pie plano? Que el pie plano es normal hasta los 3 o 4 años de edad. Por eso que yo le decía, si es un paciente que viene referido a la consulta, le dice, doctor, le manda porque mi hijito tiene pie plano, y es un niño pues de 1 año, o a veces son lactantes, o niños de 2 años, entonces no estamos todavía en la edad para decirle que estamos frente a un niño con diagnóstico de pie plano, porque como ven ahí, el pie plano es normal hasta los 3 o 4 años de edad. Alguna literatura dice 3, otros dicen hasta los 4 años, pero es normal. No produce ningún tipo de limitación funcional. No produce ningún tipo de limitación funcional. Se clasifican en pie plano flexible, se hace evidente cuando el niño está parado y desaparece cuando uno le pone en puntillas, desaparece, ¿no? Es asintomático y no requiere tratamiento, ¿no? Hay veces ustedes van a escuchar que zapatos ortopédicos, en realidad eso ya no se usa, ya, ¿no? Ya no se, ya es, se ha descartado eso, ¿no? No se usa de las plantillas, zapatos ortopédicos, eso no, porque eso llama inclusive al bullying de los niños a veces porque son unos zapatos un poquito groseros, bueno, entonces se prestan a que el niño lo moleste en el colegio, entonces por eso que no se requiere eso, ¿no? Cuando tengan un pie plano no requiere un tratamiento. Y generalmente el pie plano flexible es de origen congénito. El pie plano rígido es ese es el que se puede decir que tiene poca movilidad y generalmente llegan a una cirugía. Otras causas también puede ser por anomalías a nivel de escafoides y astrágalo. Esta es ustedes van a ver la figura, ¿no? Disminución, ¿no? Ausencia del largo plantar, ausencia del largo plantar, ¿no? Aquí van a ver que es la gráfica del largo plantar, y es bien sencillo, eso se hace en la misma consulta externa, se hace un cubo así artesanal con un espejo en la parte del fondo, y van a ver la imagen si se forma o no se forma el largo.
Otros también haciendo con un rodillo de tinta se pasa el pie y se le grafica en una hoja y ya está el diagnóstico. Entonces no requiere muchas cosas, estudios muy complejos para hacer el diagnóstico de pie plano. Es bien sencillo, es bien sencillo. El tratamiento, como yo le decía, no requieren, es asintomático, el 95% son asintomáticos. El uso que usted indique en un zapato ortopédico, no, eso no va a decir que mejore en el largo plantar. ¿Cómo se mejora? Con los ejercicios. ¿Con qué uno le recomienda? Que caminen en puntillas, ¿no? Con los talones, o que recojan algún objeto, se le dice, señora, bote un pañuelito ahí y que el niño recoja con la planta del pie, que haga una garra. Esos son ejercicios para evitar el pie plano o mejorar el arco plantar. Y también se recomienda pues, que caminen en gras o en arena, ¿no? En arena, ¿no? En tiempo de playa, por ejemplo, una tarde, ahí al caminar van a ver ustedes que se pronuncia más el arco plantar porque el pie se hunde, entonces va a hacer que no exista ese pie plano, ¿no? Entonces no se usa zapatos ortopédicos, no se usa plantillas, no se usa eso, ¿no? Solamente es ejercicios, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos sobre el pie plano? Que es flexible, normal y de más del 50% de preescolares y el 10 a 15% de los adultos van a presentar este pie plano. Pero en ningún momento va a haber ni dolor ni limitación funcional. Es decir, no, acá no hay de que porque tenga pie plano no va a caminar, se va a demorar la marcha, se van a caer, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y las plantillas y las férulas no son necesarios, no son necesarios, como le digo, esos zapatos ortopédicos que se usaban antes, eso ya no está indicado, ¿no? No está indicado. En cambio, el pie plano patológico produce un dolor, una limitación, y hay que ver por qué se debe y hacer el tratamiento lo más rápido posible. La plantilla que yo le decía con el rodillo de tinta es bien sencillo para graficar el arco plantar. Es bien sencillo y eso lo hacemos en la consulta externa nada más. No necesitamos pedir ecografía ni radiografías. El pie equinovaro congénito, ¿no? El pie bot llamado otros, el pie sambo en otra literatura van a encontrar ustedes. Es una malformación más frecuente y grave en la ortopedia de los niños, ¿no? Más frecuente en varones y sobre todo el derecho, aunque 50% es bilateral. Es importante porque hay una asociación familiar en estos pacientes. La etiología es mecánico por exceso de presión intraútero, pero que son mejor pronóstico, porque son flexibles. En cambio, cuando es genético por trastornos cromosomiales, los casos familiares son rígidos y mal pronóstico. ¿Qué es lo que van a ver ustedes el paciente? ¿Qué actitud toma el pie del paciente, no? El paciente van a ver que camina con el borde del pie, ¿no? Con el borde, ¿no? Ustedes son jóvenes, pero alguna vez han escuchado de un entrenador, me acuerdo de la selección, Marco Calderón, ya hace muchos años, era típico de ese tipo de patología, porque caminaba con el borde del pie, ¿no? Con el borde del pie. Entonces, es una malformación que produce equino, varo, aducto, cabo y una ración interna de la tibia. Mire, toda la malformación que trae ese pie. Entonces, el pie equino es como si fuera el pie de caballo, toma esa posición. El cabus está exageradamente en la curva de la caída plantar. El varo, la planta de la pie mira hacia adentro y el adulto del pie presenta una aducción. Todo eso se llama pie bo, pie sambo, ¿no? Que se asocia, va a traer todo este tipo de malformación. Esta es la posición que toma el pie, ¿no? Caminan con el borde del pie, con el borde. Entonces, a la larga, si eso no se corrige, el estar en contacto permanente con el borde externo del pie, el borde, entonces se puede hacer una úlcera, heridas, una osteomielitis, todo lo que puede traer esta patología, el equinovaro, el pie bot o pie sambo, que se conoce.
El cuadro clínico, como yo le mencionaba, la planta del pie se encuentra mirando hacia arriba, hacia adentro, el pie se encuentra completamente invertido, al inicio de la marcha no soporta el peso, ¿no? No soporta, va a haber un retraso en la marcha, pero en realidad después no hay ninguna limitación. El dolor se presenta en adultos por los cambios artríticos que yo le he mencionado, ¿no? Por la inflamación que puede producir eso, el permanente produce una inflamación o una osteomielitis, una artritis, ¿no? El pie unilateral ocasiona una claudicación. En cambio, cuando es ambos lados, se produce la marcha en aspa, ¿no? Un balanceo, el paciente camina como balanceándose, ¿no? En el niño es fácil, ustedes ven el niño que nace en niño cuando van a alojamiento conjunto, van a revisar, ahí el alojamiento conjunto significa revisar completamente desnudo el niño para descartar cualquier tipo de patología que se pueda estar presentando en ese momento, ¿no? Y acá en este caso, lo más rápido posible es hacer el diagnóstico, lo más precozmente para evitar justamente las secuelas posteriores. Los pacientes mayores es difícil, hay que ver, el diagnóstico porque hay que descartar algún problema de tipo neurológico, como una espina bífida, un problema de parálisis, ¿no? Otra causa son los problemas antiguos, ¿no? De una fractura, una osteomielitis, fractura de tobillo. Hay que descartar también, pero en pacientes adultos. En niños es lo más fácil, que apenas nacen, toman esa posición en el pie, esa actitud. El pronóstico, si se comienza antes de los 6 meses, por eso le digo, el diagnóstico es lo más rápido posible y el tratamiento. Entonces, la deformidad puede ser corregida sin llegar a la cirugía cuando es antes de los 6 meses. El tratamiento después del año, el pronóstico funcional es pobre, pobre. Y en los casos que no son tratados, esta deformidad, el paciente camina con el borde externo y dorsal del pie. Y a la larga pueden llegar a ser un cuadro de unas úlceras crónicas y eso llevar a una osteomielitis por estar caminando con el borde del pie. El tratamiento, como yo le había mencionado, es lo más precozmente posible, lo más rápido posible, y esto está en una secuencia de las botas de yeso, mencionan en 3 etapas, ¿no? La corrección de la deformidad, ¿no? Mantener la corrección y la revisión periódica por años para detectar cualquier recidiva que se pueda presentar. Eso ya lo hace el traumatólogo. Nosotros solamente cumplimos con hacer el diagnóstico y referirlos. Pero eso le menciono que el seguimiento que se hace, ¿no? El pie tal es otro tipo de malformación que los trae el paciente a la consulta. Y es algo normal. Más que todo esto se debe a una posición fetal. Una posición fetal. ¿En qué se caracteriza que el borde dorsal del pie, ¿no? Está pegado a la tibia, ¿no? Como si lo hubieran doblado el pie, ¿no? Pero eso se corrige espontáneamente. A nivel de la radiografía no va a haber luxación, subluxación, radiológicamente, es decir, en otras palabras, es normal, es normal. Solamente se caracteriza por una flexión dorsal máxima pegada hacia la tibia, ¿no? Esta es la posición que, como le digo, si el paciente viene así, ¿no? Que vienen por una malformación, asustado, lo ven en el hospital, los centros y lo mandan para que lo operen, ¿no? Y eso es, solito se corrige, solito. Ese es el pie talo, ¿no? La parte dorsal del pie está pegado hacia la pierna, ¿no? Y eso más que todo es por una posición fetal. Esta es otra patología que sí hay que tomar bastante importancia, es tomarlo en cuenta. Y es mucho, hay veces nosotros nos mandan las interconsultas, las referencias, niños que vienen, se puede decir a buena hora, otros que vienen intermedio y otros que vienen muy tarde, ¿no? Otros que vienen muy tarde. O otros que vienen con un diagnóstico de esa displasia de cadera y en realidad no es la displasia de cadera, ¿no? Entonces, como vamos a ver, la displasia de cadera, también le vuelvo a repetir, esto se hace el diagnóstico en alojamiento conjunto, sobre todo cuando hagan la revisión en niñas, ¿no? Un gran porcentaje, se puede decir el 95%, se presenta más en niñas, no en niños. Entonces, todas las niñas hay que hacer esa prueba de Barley-Ortolani, que es sencillo, es fácil,
no necesitan tantos análisis, examen de imagen, nada para este caso. Si ustedes están en una duda, ¿no? Porque ustedes saben que un recién nacido, cuando uno le hace una prueba de Barley-Ortolani, es como un chicle, el niño es bien laxo, ¿no? Entonces, eso a veces le puede confundir, puede ser, no puede ser, dicen ustedes, lo vuelven a repetir a los 15 días, lo pueden volver a repetir al mes, y ahí ya ustedes se van a sacar la duda si están frente a una displasia cadera o no. Entonces, eso lo tienen que hacer ustedes cuando hagan alojamiento conjunto, sobre todo a todas las niñas, para evitar las secuelas gravísimas que puede producir estos pacientes con una displasia cadera. Es una lástima que a un paciente de 1 año de edad lo manden a la consulta porque la niña al caminar, está caminando y está con una cojera, ¿no? Y recién hacen el diagnóstico de una displasia de cadera. Entonces, esa displasia de cadera ya no va a responder al tratamiento que se le hace en inicio precozmente. Esos pacientes generalmente tienen que entrar a una cirugía. Entonces, las alteraciones de desarrollo son coxofemoral, existe 3 tipos de displasia de cadera, la displasia teratológica, son displasias graves, producen durante la etapa embrionaria, son irreductibles, y se asocia a un mielomeningocele. La displasia de desarrollo de cadera se presenta al nacimiento y no se asocia a ningún síndrome. Y la displasia infantil adolescente existe de enfermedad del fémur proximal. Entonces, esos son los 3 tipos de displasia. Lo que vamos a ver es displasia de desarrollo, que no se asocia a síndrome, pero tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Uno de ellos es ser niña, ¿no? Ser niña, sexo femenino, justamente dice que los estrógenos son que van a producir el aumento de la laxitud de los ligamentos. Otro, la presentación podálica, otro que sean antecedentes maternos que hayan tenido, la mamá ha tenido displasia. Esos son factores de riesgo para pensar que ese niño puede ser portador de una displasia de cadera. Y se asocia con unas malformaciones. Siempre ustedes van a ver que una malformación trae a otra malformación. Siempre van a escuchar eso ustedes en las clases por alguna patología. Una malformación siempre trae a otra. Esta se asocia a la tortícolis congénita, parálisis facial o pie de talo, ¿no? Siempre uno va al lado del otro. ¿Cuál es el cuadro clínico? Como yo le decía, esto se tiene que hacer en lo más rápido posible en alojamiento conjunto, y si no lo repiten a los 15 o los 20 días, porque este examen de Barley-Ortolani solamente se va a apreciar dentro de los primeros 3 o 4 meses, como máximo. Y ustedes van a ver que conforme el niño va creciendo, el lactante, entonces al momento de hacerle esta prueba ustedes van a encontrar una tonicidad más aumentada y va a ser difícil. Y ustedes van a decir, sí, es positivo. ¿No? No es porque sea positivo, sino que esa prueba ya va a ser más difícil de hacerlo. Por eso que se recomienda hacer durante los 2 o 3 meses como máximo, ¿no? El signo de Barlow la cadera está reducida, fácilmente se luxa, y el signo de Ortolani, la cadera está luxada y se produce un sonido del clic, ¿no? Otra de las interconsultas o referencias que nos mandan a la consulta nosotros de los centros de salud, le dicen, doctor, lo mandan porque su rollito del lado derecho no concuerda con el otro rollito de la otra pierna. Es decir, hay una asimetría de pliegues. Eso se ha hecho, se ha discutido ya. Eso no tiene nada que ver con el diagnóstico de displasia de cadera, en absoluto. El hecho que tenga una displasia, una asimetría de los rollitos, de los pliegues en los muslos, no es algo que sea característico de una displasia de cadera. El 30% presentan asimetría de los niños sanos. Entonces, eso no es diagnóstico. El diagnóstico es la del Barlow y Ortolani en los recién nacidos. En el niño no deambulante que todavía no camina, que a partir de los 6 meses hay un signo de Galeazzi, ¿no? ¿En qué consiste? Que existe un acortamiento del miembro, que pueden ser en decúbito dorsal, como vamos a ver en la gráfica, o al niño esté en decúbito dorsal, ustedes flexionan ambos miembros y van a ver una simetría en el nivel de las rodillas. Es decir, una rodilla va a estar más baja que la otra. Ese es el signo de Galeazzi positivo en un niño mayor de 6 meses. En el niño, ya que camina, presenta cojera al caminar por la claudicación de la articulación. En los casos de bilateral,
Es la típica marcha del pato que van a escuchar, ¿no? Característico de la displasia de cadera. Y así vienen los niños, así vienen los niños. Entonces, recién, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué? Porque a veces en el mismo centro de salud materno donde han nacido sus niños, la mamá le dice, no, para evitar, póngale 2 pañales, 3 pañales. Ese es otro concepto que también no tiene nada que ver para evitar como una medida preventiva que el paciente no a más tardar pueda presentar una displasia de cadera. Eso no tiene nada que ver, que si usted tiene una displasia de cadera, inmediatamente referirlo al traumatólogo para que le ponga sus férulas correspondientes. Nada que doble pañal, 3 pañales, 5 pañales, eso no tiene que ver. Mientras más demoran ustedes están viendo ahí que más se demora, la complicación va a ser mucho más seria. Entonces, esos pacientes ya no van a responder a la férula, no, sino van a tener que entrar a sala de operaciones. ¿Cuáles son? Inclusive vienen los niños con ya con la orden para tomarle ciertos análisis de imagen, ¿no? Y hay veces esa orden va de frente al servicio de radiología cuando vienen referidos, ¿no? Vienen de frente porque ya está la orden hecha ya en el centro de salud. Y el médico de radiología nos lo manda y nos dicen, doctor, para displasia de cadera, su niño tiene 2 meses. Como quien decir, te está jalando las orejas. Pero no que nosotros no le hemos mandado, sino que ese paciente fue directamente al servicio de rayos porque vino con una orden de rayos para descartar una displasia de cadera. Y ustedes saben que en los niños menores de 3, 4 meses no hay núcleos de osificación. Entonces, ¿para qué le van a pedir una placa de una radiografía de cadera? Ahí está indicado una ecografía, una ecografía. La radiografía de cadera se pide a partir de los 4 o 6 meses para adelante, antes solamente ecografía. Pero para pedir ecografía también tenemos que tener la garantía de que el médico que lo va a ver maneje este tipo de patologías para que lo pueda ver si tiene o no tiene la displasia de cadera. Hay veces, por la falta a veces de experiencia, no pueden dar otro dato y perdemos tiempo. Y le he dicho que lo más rápido posible es hacer el diagnóstico lo más precoz. Entonces, si ustedes quieren pedir un examen de imagen, en niños menores de 4 meses, lo indicativo es una ecografía. La radiografía es posterior porque ya se produce los núcleos de osificación. Estos son los que yo le decía, la asociación clínica que puede ver, ¿no? Metatarso, pie calcáneo, polidactilia, que también es frecuente, y la tortícolis congénita, ¿no? Eso de la tortícolis también a veces nos vienen a nosotros así, como esa patología. Doctor, le ha salido un tumor en el cuello, dicen, ¿no? ¿No? Y así viene manejado, que le dan jarabes, ibuprofeno, cremitas, y en realidad no es nada de eso, es una tortícolis congénita por una posición fetal. Lo mandamos a fisioterapia, lo revolvamos y desapareció la tumoración que había venido el paciente referido. Entonces hay que hacer un examen. Este es el examen que yo le decía, el ortolani, ¿no? Y el otro, el Barlow, que se debe hacer en todo niño que está en alojamiento conjunto, sobre todo niñas. No se olviden que es un factor predisponente para hacer displasia de cadera. Posición del parto podálico y antecedente materna, paren las orejas ahí que el paciente puede ser que tenga una displasia de cadera. Y si ustedes ven ahí un clic medio sospechoso, repítanlo al 15 días o al mes como máximo. Otra imagen. Y ese es lo que yo le decía, el signo de Galeazzi, ¿no? Que hay una simetría, hay una flexión en paciente en decúbito dorsal, una flexión, ¿no? Y van a ver que las rodillas están aún de nivel positivo para un signo, para una displasia de cadera. Y la otra prueba también, para ver en niños ya mayores de 6 meses, que existe una limitación en la abducción. Van a ver que un miembro, hay una limitación, el ángulo está menos, entonces también es indicativo de que ese paciente sea portador de una displasia de cadera, ¿no? Entonces, el signo de Galeazzi o una limitación en la abducción puede estar ya
estar inclinando que estamos frente a una displasia de cadera. Esta es mire la foto de una niña con una displasia de cadera. Mire cómo la columna cómo está, ¿no? Acá es más notorio, ¿no? Una niña ya grande que ya, esta niña tiene que entrar netamente a cirugía, ¿no? Acá hay otra foto, ¿no? Hay una asimetría en las rodillas, un acortamiento del miembro y una limitación en la abducción, característico de una displasia de cadera, ¿no? Característico de una displasia de cadera en un niño ya grande, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Una falla en la reducción, displasia residual, necrosis avascular, osteoartritis. Estas son justamente, como le digo, hay que evitar que llegue a esto, hay que evitar. Por eso, si usted está frente a una sospecha, y así hemos tenido niños que han venido con pañales, 3 pañales, porque le decían, era principio de displasia, ¿no? Yo tengo principio de tuberculosis, yo tengo principio de apendicitis. Esos términos no existen. ¿Es blanco o es negro? Aquí son dos cosas. Si yo estoy sospechando que es una displasia de cadera, le tengo que inmediatamente hacer la referencia para que el tratamiento sea lo más rápido posible, para justamente evitar que lleguen estas complicaciones, ¿no? No nada de estar usando doble pañal, ni 3 pañales, nada de esas cosas. El tratamiento, como yo le decía, es lo más rápido posible, lo más precozmente posible, para tratar en forma definitiva esta displasia. En el recién nacido, la luxación de la cadera se trata con la correa tipo Palvi, que está en flexión y abducción. Y generalmente, a los 6, 8 meses, el 90% ya está corregido. ¿Ya? Eso es lo que se observa. Después que están con esta correa tipo Palvi, al 6 meses, más o menos, el 90% está corregido. Y la mayoría se estabilizan a los 2 a 3 meses. Y una cadera luxada, diagnosticada, esos pacientes que vienen tardíamente, eso ya no se va a corregir con esta correa tipo Palvi. Ya esos pacientes tienen que entrar definitivamente a una cirugía, y justamente a eso es lo que queremos no llegar, que lleguen a una cirugía. ¿Cuál es el tratamiento sin efectivo? Lo que yo le decía, lo que no se debe hacer. Usar doble pañal, 3 pañales, no. ¿Tiene o no tiene? No usar radiografía antes de los 3 meses de edad. Ya le he dicho, si ustedes están sospechando y tienen una duda, pidan una ecografía, no radiografía. No se pide radiografía antes de 3 meses. No usar aparatos diferentes al Palvis, ¿no? Y no retardar el diagnóstico. Estar diciendo que sí, hay que observarlo, de repente se corrige. No. Si usted está ya, de una vez transferirlo para que lo vea el ortopedista y de una vez corregir esa displasia. No dilatar el tiempo, en otras palabras. No dilatar el tiempo, en otras palabras. Entonces, como conclusión de la displasia de cadera, se realiza el diagnóstico lo más tempranamente posible. El diagnóstico en el recién nacido en alojamiento conjunto es el ortolane y Barley, ¿no? Eso lo deben hacer en todas las niñas que hagan ustedes su visita en alojamiento conjunto. Y si tiene criterios, con mayor razón, podálico, con mayor razón, hay que hacerle esas pruebas. El doble pañal no funciona para evitar que esa displasia de cadera se corrija. No, si tiene, hay que corregirlo. No son útiles antes de la radiografía, no son útiles antes de los 3 meses, hay que hacer solamente ecografía, como le mencioné, pero que médicos o ecografistas que tengan experiencia, ¿no? Porque nosotros a veces teníamos un ecografista que nos ayudaba en emergencia, pero no para ecografía de displasia, sino cualquier patología, pero ya todo nos ponía pues como conclusión gases, ¿no? Entonces en nada nos ayudaba, ¿no? Al contrario, más nos confundía.
Entonces, en este caso, si usted está sospechando que tenga, hay que derivarlo a un centro donde hagan este tipo de examen y manejen estos tipos de niños, ¿no? Y lo último es evitar que lleguen las complicaciones, ¿no? Para traer esa secuela grave que puede traer la displasia de cadera. Y miren cómo se puede evitar solamente haciéndole un examen de Barley-Ortolani en alojamiento conjunto. Y evitarían todas esas complicaciones que hemos visto, ¿no? Y por último, la escoliosis, ¿no? Que es la deformidad de la columna vertebral en el plano anteroposterior, ¿no? Superior a 10 y tiene una predisposición genética. ¿Cómo se clasifica esta escoliosis? ¿No? Hay una que es la idiopática, la congénita, la neuromuscular, la escoliosis por otras causas y la escoliosis funcionales que somos nosotros. ¿Cómo estamos ahorita de repente en la casa? Estamos escuchando la clase y estamos doblados, ¿no? Con el brazo apoyándonos en un lado. Entonces, ¿cómo está la columna? Es postural. Es una escoliosis de tipo postural, ¿no? En cambio, la escoliosis idiopática es la más frecuente. Se presenta en un 65 a un 80%, ¿no? Tenemos la escoliosis infantil en niños menores de 3 años, la juvenil de 3 a 10 años y la adolescente de 10 años hasta la maduración esquelética. La escoliosis congénita están las vértebras en cuñas o hay las vértebras están en bloque. La escoliosis neuromuscular, pacientes que tienen antecedentes de PCI, poliomielitis, ¿no? Y otras causas ya de neurofibromatosis y osteogénesis, ¿no? Son dentro de ellas, la más frecuente es la idiopática. La escoliosis no es doloroso, no produce dolor. Si tiene un paciente escoliosis y viene con dolor, hay que ya parar la oreja, que puede ser un problema, una hernia o una infección, o puede ser un problema tumoral, porque la escoliosis de por sí no tiene dolor, no tiene dolor. La escoliosis idiopática es la más frecuente, como ya le decía, en la adolescencia. Debe hacerse una evaluación clínica, ¿no? A los 11, 10 años, para ver la alineación de la columna en el plano lateral, ¿no? Y ver la simetría de los hombros cuando uno flexiona, eso se llama test de Adam, en el cuerpo flexionándose a la parte anterior, y va a ver que no hay se ve la simetría del tronco de atrás, ¿no? Con el niño flexionado hacia adelante, ¿no? Positivo cuando el torso del niño no está paralelo al suelo, ¿no? Y se corrige o se corrobora con el inclinómetro o el escoliómetro. Eso, como le digo, lo maneja ya el ortopedista, ¿no? Para ver. Entonces, al momento que ustedes lo ponen, que está de pie, y dicen, dobla el tronco hacia la parte de adelante, y van a ver que hay una simetría en los hombros, ¿no? Eso está indicando que están frente a una escoliosis. Ahí tenemos una radiografía y la posición de la paciente, como es notorio, ¿no? Imagínense esa columna, ¿no? Como está una S prácticamente, ¿no? El tratamiento va de acuerdo a la magnitud de la curva, ¿no? Para ver la progresión de la escoliosis. El ángulo de Cox es un ángulo que ellos ya mencionan, los radiólogos, mencionan que el diagnóstico de 25 grados o mayor es 68% de progresión, al contrario, tienen un 68% de progresión, ¿no? Al contrario, curvas con ángulo menor de 25, el 92% de no progresar esta escoliosis, ¿no? Si tiene mayor ese ángulo, tiene mayor porcentaje de progresión. Si es menor de 25, tienen menor posibilidad de progresar esta escoliosis. Eso ya lo maneja el radiólogo, ¿no? De acuerdo a los ángulos que mide a nivel de la columna. El corsé, para corregir esta escoliosis, está indicado en las curvas que tengan de 30 a 40 grados, ¿no? Tiene indicación quirúrgica las curvas que sean más de 45, más de 45. Y el tratamiento quiropráctico, que ustedes van a ver ahí a veces la propaganda que hacen para corregir la escoliosis, no tiene ningún beneficio.
no tiene ningún beneficio el tratamiento quiropráctico en la escoliosis. Estos son los corsés que se le indica, ¿no? Los corsés que se le indica a estos pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta o un aporte? A ver si le puedo contestar. Un aporte, una acotación, algo en el grupo de los doctores. ¿Alguna pregunta o algo? Un aporte de alguien que haya faltado escuchar algo o que tengan algo para aportar en cuanto a estas malformaciones. Lo importante es detectarlo, saber decir si están frente a un pie plano, si no esperar, están con una displasia de cadera, llevarlo al ortopedista lo más rápido posible, no estar dilatando el tiempo, saber en qué tiempo, en qué momento pedir los exámenes de imagen, no pedirle a todos, allá displasia, radiografía, y el radiólogo le devuelve la orden. Doctor, tiene 2 meses, como quien decir, ¿para qué mandas una radiografía, no? Entonces hay que saber pedir, ¿no? Hay que saber. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? Muy bien, José Antonio. Muchas gracias, doctores. Si no hay preguntas, muchas gracias. Y nos estamos viendo mañana con mi grupo. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Ya tenemos la oportunidad de estar en el hospital. Ojalá Dios quiera pasar ahí para conocernos. Ok, gracias a todos. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Nos estamos viendo. Por favor, chicos, salgan de la sesión, si no, no se va a detener la grabación. Hay 14 personas todavía y el doctor ya terminó hace rato.